A continuación se presentará el impacto y los beneficios resultado de la construcción de los sistemas de transporte contemplados por el Corredor Interoceánico de Guatemala, analizando desde distintas perspectivas cómo impacta en el guatemalteco como individuo, en las municipalidades, en el país, en la región del Triángulo Norte de Centroamérica, en el continente americano y en el mundo. Para lograr este objetivo iniciaré haciendo una descripción de los diferentes sistemas del proyecto en términos técnicos y así como los factores que sustentan la oportunidad de una ruta interoceánica en Guatemala. ¿Qué es el Corredor Interoceánico de Guatemala? El Corredor Interoceánico de Guatemala es una franja de tierra de 372 kilómetros de largo y 140 metros de ancho que conectará el Océano Pacífico con el Atlántico, en la cual se construirán infraestructuras de transporte multimodal que prestarán servicios a la comunidad logística internacional. Dicha franja se compone de todas las parcelas que ustedes los propietarios están aportando actualmente. Las infraestructuras principales del corredor se dividen para atender dos mercados: el corredor intermodal para el transporte de contenedores y el corredor de la energía para el transporte de hidrocarburos. A continuación realizaré una descripción del corredor intermodal. El corredor intermodal cuenta con dos puertos de gran calado, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, en donde las terminales de contenedores tienen la capacidad de atracar 6 buques de 22.000 teus y 2 buques de 12.500 teus simultáneamente, lo cual significa tener la capacidad de movilizar hasta 10 millones de teus por año. Teus es la denominación para los contenedores de 20 pies. Además, para la conexión entre costas se cuenta con dos líneas de ferrocarril, las cuales se espera cubrir una demanda para el 2050 de hasta 6.4 millones de teus. Asimismo, cuenta con una zona de transferencia para la conexión con los mercados locales, tanto Guatemala, El Salvador, Honduras y el sur de México. El corredor de la energía se compone por 4 monoboyas con tuberías submarinas en las costas, con capacidad de conectar hasta 4 buques ultra-large crude carriers simultáneamente. En los puertos, además, se cuenta con una zona de almacenamiento por cada monoboya, las cuales se componen de 4 tanques con una capacidad de almacenar casi 1.4 millones de barriles de petróleo. Es decir, en total por puerto se puede almacenar 2 veces la cantidad de los barriles de petróleo que transporta un buque de última generación. Para el transporte entre puertos se plantea un poliducto con 4 ductos con capacidad de transportar 45.000 barriles de petróleo de puerto a puerto en una hora. Se estima cubrir una demanda para 2020 de 145 millones de barriles de petróleo, lo cual significa 3.6 veces lo que importó Guatemala para el 2014. El Corredor Interoceánico de Guatemala contempla agregar valor con un abanico de servicios complementarios a las actividades principales, los cuales son viables en el país al contar con una infraestructura que conecta la región con otras regiones del mundo. Las denominadas multiactividades brindarán oportunidades de desarrollo y servicios tanto al proyecto como a la región en general. A continuación, realizaremos una descripción breve de cada una de las actividades mostradas. El corredor industrial y logístico, que con la disponibilidad de 3.800 hectáreas distribuidas a lo largo de la ruta, puede generar desarrollos industriales y logísticos que complementen a la infraestructura principal y otros que diversifiquen la economía. De esta forma se podrá obtener un sistema integral que incrementa el impacto del mercado regional e internacional. El corredor de la electricidad, que con la visión de contribuir al medio ambiente y ubicados en las zonas con mayor horas de brillo solar al día, se podrán utilizar sistemas de producción de electricidad mediante paneles solares. Sin embargo, no se limita a dicha fuente de energía y se podría considerar otro tipo de sistemas eficientes de producción de electricidad. Esto con el objetivo de brindar tarifas competitivas y ser atractivos para la inversión extranjera y nacional. El corredor agroindustrial, que con la experiencia agrícola de los guatemaltecos y con las herramientas adecuadas, se podrá generar un sistema de producción agroindustrial masivo, que no solo aumentará la competitividad de la región con precios accesibles, sino que podrá generar programas que reduzcan el gran problema de desnutrición que existe actualmente en el oriente, en el país y en la región. El corredor de la tecnología, que con la posibilidad de conectar a través de nuestro territorio los principales cables de fibra óptica que cruzan de norte a sur en ambas costas, se podrá incrementar el desarrollo tecnológico en el país.
El corredor del agua, que con la posibilidad de conectar las zonas áridas de la región con las zonas con mayor afluencia fluvial y pluvial, se podrá reducir la escasez de este recurso que existe actualmente y se alcanzará suplir a la población y empresas que se sitúen en dicha área. Asimismo, beneficiar a la producción agrícola que actualmente tiene tantas dificultades utilizando un sistema eficiente y responsable. El corredor ecológico. Entendiendo la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, no solamente se realizarán programas de regeneración y cuidado de la flora, fauna y cuerpos de agua, sino que también se integrarán requisitos ambientales para las actividades económicas y así contribuir a la sostenibilidad ambiental de la región. El corredor de turismo. Las bellezas naturales y culturales de nuestro país y las infraestructuras del corredor interoceánico de Guatemala serán dos elementos atractivos para el turismo internacional. Por lo tanto, enlazarlos con una visión podrá acercar aún más a los guatemaltecos con el mundo. El ferrocarril de Oriente. Utilizando las líneas férreas del corredor intermodal, el ferrocarril de Oriente será el transporte de pasajeros más rápido y económico, con estaciones situadas a lo largo de la ruta. Esto no solamente será un atractivo turístico, sino también podrá llegar a ser un medio de transporte para aquel guatemalteco que tenga su empleo lejos de casa y pueda utilizar el ferrocarril para retornar a su hogar después de una jornada laboral. Por lo tanto, el corredor interoceánico de Guatemala no solamente es una ruta de comercio, sino un sistema integral de transporte, logístico, industrial y de servicios, a disposición del mercado internacional bajo el régimen de zona franca. El corredor interoceánico de Guatemala sería entonces, en su conjunto, la principal y mayor fuente de oportunidades de desarrollo y fuentes de trabajo para las siguientes generaciones de jóvenes guatemaltecos y de la región. Ahora, ¿por qué en Guatemala? Porque Guatemala presenta una posición geográfica privilegiada, al norte de Centroamérica, a solo 900 millas náuticas de la principal economía del mundo, Estados Unidos. Por otro lado, Guatemala está al centro de las principales rutas de comercio que provienen de Asia, Europa y entre el norte y sur de América. Dicha posición presenta la oportunidad de acortar las distancias de comercio entre las regiones. El crecimiento del comercio internacional, según los datos del Banco Mundial, ha marcado una tendencia en los últimos 15 años. El comercio marítimo y la utilización del contenedor se han vuelto el principal medio de transporte de mercancías, eficiente y económico entre regiones. Esto se puede observar en la decisión de las navieras a incrementar la capacidad de sus buques, iniciando en los años 80 con los Panamax de 4.000 TEUs, después en 1998 introdujeron el primer Post-Panamax de 8.000 TEUs y en el 2014 el primer buque de más de 19.000 TEUs. Estos últimos no podrán atravesar el canal de Panamá aún con su expansión. En menos de 20 años se duplicó la capacidad de los portacontenedores y la tendencia muestra que se seguirá innovando en el transporte marítimo. Según Tuscor Lloyds, solo 16 puertos en el mundo tienen la capacidad de recibir este tipo de buque y están situados en Europa y Asia. Guatemala tendrá la posibilidad de atraer estas grandes naves al continente americano. El posicionamiento estratégico de Guatemala podrá aportar eficiencia a la cadena global de suministro, fortaleciendo el comercio en el futuro con un mercado más competitivo. El corredor interoceánico de Guatemala es una alternativa necesaria entre las rutas de comercio actuales. La saturación del canal de Panamá y las capacidades limitadas de cruce de los buques de última generación reducen su competitividad de frente al futuro del comercio marítimo. Los más de 4.000 kilómetros de largo del Land Bridge estadounidense afectan los costos del transporte costa a costa. Por otro lado, el canal de Suez representa un riesgo de seguridad para las mercancías por la presencia de piratas, aumentando el costo del transporte en seguros y en sistemas de seguridad. Al hacer una comparación entre rutas, el corredor interoceánico de Guatemala en la ruta Shanghái-Nueva York reduce el tiempo de transporte en comparación al canal de Panamá en 2.4 días, sin considerar los tiempos de espera. Además, el ahorro en el costo por contenedor es aproximadamente de un 6.3%, sin contemplar un aumento en sus tarifas a partir de la ampliación. En adición a la oportunidad presentada por los factores anteriores, Guatemala también cuenta con un marco jurídico único que brinda la certeza necesaria para llevar a cabo el corredor interoceánico en Guatemala. La certeza jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación. La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado
mediante su ordenamiento jurídico, de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados. La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de orden jurídico y político de aplicación general en todo el país. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Asimismo, en su función de ley suprema es vinculante tanto para el gobernante como para el gobernado, en efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. El artículo 39 de la Constitución Política de la República establece que el Estado garantiza el derecho a la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. De lo anterior cabe destacar que el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho, creando condiciones que coadyuven a que la persona pueda hacer uso y disfrute de sus bienes, con el objeto que esa persona obtenga la superación personal y que a su vez contribuya con el desarrollo del país, para beneficio de todos los guatemaltecos y con esto alcanzando otro principio fundamental como lo es el bien común. De igual forma, el artículo 122 de la Constitución Política de la República establece las reservas territoriales del Estado. Lo anterior denota el derecho que tiene una persona individual o jurídica para poder utilizar y disfrutar la propiedad privada frente al mar. De conformidad con los procedimientos que se establecen en la ley específica de esta materia, la Ley Reguladora de Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala. Por su parte, el artículo 131 de la Constitución Política de la República establece lo referente al servicio de transporte comercial, que por su importancia económica en el desarrollo del país se reconoce de utilidad pública. Para este propósito, una vez llenados los requisitos legales correspondientes por el solicitante, la autoridad gubernativa deberá extender la autorización inmediatamente. La autonomía municipal tiene fundamento de carácter constitucional, en virtud que la propia Constitución Política de la República la enmarca y otorga con esa categoría. Asimismo, establece que el territorio de la República se divide para su administración en departamentos, y estos en municipios, y la administración será descentralizada. El artículo 253 de la Constitución Política de la República establece que los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. El gobierno municipal será ejercido por un alcalde, los síndicos y concejales. En el mismo sentido, el artículo 2 del Código Municipal establece que el municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Del mismo modo, el artículo 3 del Código Municipal establece que ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República. En los artículos anteriores se denota la importancia de la jerarquía que se otorga a los municipios, dado que se establece claramente que el municipio es la expresión fundamental del poder local, toda vez que empodera a los ciudadanos en la participación en asuntos públicos y busca el objetivo principal de promover el bien común entre todos los habitantes de la jurisdicción. Un aspecto importante es que el municipio, como institución autónoma del derecho público, tiene personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Con base a lo anterior, la ley establece el derecho que tienen los municipios a asociarse con otros municipios, mediante las mancomunidades de municipios, mismas que se instituyen como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia para la formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos municipales. Es decir, las mancomunidades de municipios son la unión de dos o más municipios con el objeto de desarrollar en mejor forma sus proyectos, intereses y búsqueda del bien común. En la actualidad, las diferentes municipalidades que conforman el proyecto Corredor Interoceánico de Guatemala han suscrito acuerdos municipales, mediante los cuales se han comprometido al desarrollo de una institucionalidad pública territorial, mancomunada y autónoma con capacidad de legitimidad y apertura para ser copartícipe del desarrollo local y regional de cada uno de los municipios que se benefician con el proyecto, en el sentido de un marco descentralizado del Estado y con estricto apego a las normas vigentes del país, quienes se representarán a los ciudadanos como a las diferentes municipalidades dentro del contexto de igualdad de derechos con el objetivo del alcance del bien común para todos y la búsqueda de autonomía política y financiera. Ya previamente se explicó cómo estará compuesto el corredor en materia de infraestructura y productividad, pero ¿cómo se traduce esto en oportunidades y desarrollo para ustedes, para sus comunidades y para la región? Guatemala es un país privilegiado, contamos con una infinidad de recursos naturales, tenemos una cultura rica en tradiciones y personas dispuestas a trabajar, a salir adelante y a superarse, pero de alguna forma esta riqueza, tanto material como humana,
no logra evidenciarse en la calidad de vida integral de sus habitantes. Es cierto que contamos con una de las tasas más bajas de desempleo en Latinoamérica. Solo un 2,9% no cuenta con un trabajo. Pero tener un trabajo no ha sido garantía de desarrollo para las comunidades del interior del país, por lo menos no hasta el momento. La mayoría de estos trabajos se han focalizado en el sector agrícola, en donde los salarios van de los 990 quetzales a los 1.200 mensuales, apenas lo suficiente para cubrir la alimentación de una familia entera. Esto sin contar los gastos en salud y educación que no podrían realizar con un ingreso así. Además de las difíciles condiciones laborales en nuestro país, los índices en materia de salud, pobreza y desnutrición son alarmantes. Según las estadísticas presentadas por el Banco de Guatemala en 2011, más del 50% de la población de los 8 departamentos que componen el corredor viven en condiciones de pobreza. Agregándole a ello que es en dicha región en donde los niveles de desnutrición de algunos municipios sobrepasan más del 50%, dando como resultado que las mayores causas de defunción infantil estén asociadas con enfermedades derivadas de malos hábitos alimenticios. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo los individuos se han visto determinados por estas condiciones y no por sus decisiones. Los factores sociales y económicos que han marcado a esta región no les han permitido romper con ese círculo de la pobreza y empezar su propio camino al desarrollo. Tomemos como ejemplo el caso del municipio de La Unión y situémonos en ese contexto, pongámonos en sus zapatos. Como sabrán, La Unión es un municipio de Zacapa, con alrededor de 30.000 habitantes, que colinda al norte con Gualán y al sur con Camotán y Jocotán. Si nosotros viviéramos ahí, probablemente seríamos parte de ese más de 76% que vive en pobreza. Nuestros hijos, como la mitad de los niños de la Unión, padecerían de desnutrición crónica. Si algún miembro de nuestra familia llegara a enfermarse, deberíamos de caminar varios kilómetros para llegar a la cabecera y encontrar un único centro de atención permanente, que según reporta la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, lo encontraríamos en malas condiciones. Ya estando ahí, seguramente deberíamos esperar varias horas para que nos atendiesen, porque el centro cuenta con un médico para cada 9.000 habitantes, un número mucho menor a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que estipula un médico por cada 1.000 habitantes. Con nuestros ahorros deberíamos de pagar por las medicinas y nuevamente tendríamos que sacar a alguno de nuestros hijos de la escuela para que nos ayudasen con el trabajo en alguna actividad agrícola, porque el dinero de nuestro salario ya no nos alcanzaría para poder alimentarnos el resto del mes. Además que en la región, no, pues, por ser el corredor seco, el acceso a los alimentos es escaso y por eso pagaríamos más caro. Y luego, con los años, nuestros hijos crecerían y las condiciones sociales nuevamente determinarían su destino. Lamentablemente esta situación no ocurre solo en la Unión, al igual que dicho municipio se encuentran muchos más, no solo en el oriente, sino en el occidente y en el resto del país. Cuando se plantó la idea del corredor, parte de la visión era, y es hasta la fecha, tomar esa realidad y transformarla. Es por eso que con la construcción del corredor interoceánico se buscará proporcionar una plataforma de desarrollo multidimensional que a través de una inversión social responsable e integral le permita a la región y en un futuro al país entero un verdadero camino al desarrollo sostenible, que además no solo cumpla con la nueva agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas, que buscará promover sociedades más pacíficas e inclusivas, mejores empleos y una educación universal para todos los niños y niñas, sino que también ayude y complemente el esfuerzo que las mancomunidades de hoy ya están realizando en generar políticas de desarrollo que le proporcionen y le brinden una mejor calidad de vida a sus pobladores. Se estarán preguntando cómo el corredor logrará hacer estos grandes cambios. Bueno, la visión del corredor para la Unión y para el resto de comunidades es que tengan la oportunidad de elegir. ¿Qué me refiero con esto? El corredor busca que las municipalidades se fortalezcan y puedan brindarle los servicios necesarios a sus pobladores. Aspira a que las personas tengan opción de ir a las escuelas, a nuevos trabajos, además de los del sector agrícola. Quiere que las condiciones sociales no determinen al individuo, sino que ayuden al individuo a determinarse. Y esto lo buscarán lograr con la creación de más de 8.000 empleos, que podrán impactar la vida de 40.000 personas de manera directa e indirecta. Con la creación de empleos se buscará aumentar el ingreso de cada persona y proporcionarle un trabajo digno y estable, que así permita reducir los altos índices de pobreza que caracterizan a la zona. Además, con el desarrollo del corredor agroindustrial y del agua, podrán aumentar la competitividad de la región con precios más accesibles que permitirán contrarrestar una de las principales causas de desnutrición, la falta de acceso a los alimentos. Asimismo,
Con el paso del corredor de la electricidad, se esperará en un futuro aumentar el número de viviendas que hoy tienen acceso a la luz, a través de sistemas de producción más eficientes como son los paneles solares. Con la intención de proteger la belleza natural de nuestro país, se desarrollará el corredor ecológico y de turismo, que le dará un cuidado especial a la fauna y a los cuerpos de agua, que no solo contribuirá a la sostenibilidad del proyecto, sino también al cumplimiento de la visión de las mancomunidades en preservar el medio ambiente. Paralelamente al impacto directo que vendrá de la construcción del corredor, el cambio en el modelo de negocio por un modelo más inclusivo, por un modelo alternativo de desarrollo, permitirá que se fortalezca institucionalmente a las municipalidades. Esto a través de la recaudación privada proveniente de las utilidades que recibirán por ser socios del proyecto, que se calcula será un promedio de 61 millones de dólares por año, que será un poco más de 1 millón para cada una de las 58 municipalidades que ya están participando. Además de ello, la recaudación pública que percibirán por los diferentes impuestos y arbitrios municipales les dará mayor libertad y autonomía para tener un mejor manejo de la administración local. En ese sentido, con dicho ingreso y en conjunto con los consejos de desarrollo, podrán terminar de invertir en centros de educación, en la renovación y construcción de nuevos centros de salud y en las demás necesidades que como comunidad consideren necesarias. Los líderes que están hoy con nosotros trabajando y los futuros podrán cambiar las condiciones sociales que hoy los limitan y abrirán las puertas a nuevas oportunidades de elegir, de decidir qué futuro y qué tipo de desarrollo quieren. Esperamos que con la creación del corredor, en unos cuantos años, veamos a la Unión Zacapa de manera totalmente diferente. Que en el análisis que estemos celebrando en unos 5 o 10 años y volvamos a hacer el ejercicio de colocarnos en los zapatos de la otra persona, la historia que contemos sea una nueva. Que ya no serían 75% de personas las que vivirán en pobreza, sino un número mucho menor y mucho más reducido. Ya no solo será un centro de atención médica, estoy seguro que tendremos especialistas, más clínicas y más salud, que los hijos tendrán la oportunidad de no solo ir a las escuelas, sino también podrán estudiar en una carrera profesional en la materia que ellos mismos decidirán. En un futuro ya no hablaremos de cómo eran los municipios, sino hablaremos de la visión y el compromiso de los empresarios, los alcaldes y las comunidades que hoy están aquí y quisieron y están haciendo esto posible. En un futuro esto será un referente de las alianzas público-privadas y el resultado positivo que tuvieron en mejorar las condiciones de la vida de cada uno de sus pobladores. Aunque es difícil estimar con precisión una obra de esta magnitud en todas sus dimensiones y efectos en el entorno, el día de hoy podemos definir ciertos parámetros de confianza con respecto a alguno de estos mismos efectos, los cuales presentaremos a continuación. El tránsito interoceánico de mercancías impactará a Guatemala económicamente en diferentes dimensiones y niveles. Este generará exportaciones de servicios guatemaltecos que repercutirán con ingresos a la economía nacional, estimulando y dinamizando diferentes actividades, sectores e industrias que a la vez generarán empleos, producción y oportunidades de inversión. Este impacto económico no solo ocurrirá en el área aledaña del corredor interoceánico y el trazo del mismo, sino también en el interior del país y los países vecinos. Esto derivado de la demanda de productos y servicios que esta actividad generará, además de los ingresos públicos derivados del pago de impuestos, regalías, licencias y tasas a nivel de gobierno central y municipal. Los potenciales aportes de orden económico se dividen en diferentes clases y tipos, entre los cuales se encuentran los directos, indirectos, inducidos y el efecto multiplicador. Algunos resultados de estos aportes se definen como los siguientes: una estimulación del PIB de alrededor del 5.9% con respecto al PIB del 2014 y derivado de incremento en la cantidad de productos y servicios ofertados dentro de la economía nacional. Esto por concepto de las demandas generadas tanto por las actividades económicas directas como complementarias al corredor. El pago de impuestos estimados en 11.6 millones de dólares anuales, por concepto únicamente de UCI y zonas francas. Hay que hacer mención que falta por estimar bastantes más rubros por concepto de actividades económicas, licencias y tasas, pero definitivamente con esta recaudación se incrementará directamente la capacidad financiera del gobierno central y municipal para la inversión en diferentes programas y actividades que generen desarrollo en diferentes ámbitos. La creación de empleos, la cual se estima en alrededor de 5.500 plazas para la etapa de construcción y 8.000 para la operación y administración de las diferentes infraestructuras multimodales. Estas plazas requerirán de diferentes niveles de especializaciones y tecnificaciones, abriendo un abanico de oportunidades para todo tipo de personas.
La exportación de servicios directos, las cuales se estiman en alrededor de 2.192 millones de dólares anuales, en un horizonte de 30 años, derivado de los ingresos que perciban las empresas guatemaltecas de la mano de corporaciones internacionales por concepto del transbordo interoceánico. Cabe resaltar que todos estos ingresos, al ser inyectados a la economía nacional, crearán un efecto multiplicador por generar demandas secundarias de otros bienes y servicios. El efecto multiplicador se ha estimado en alrededor de 435 millones de dólares anuales, derivado de la circulación del ingreso dentro de la economía y la creación de valor agregado a diferentes bienes y servicios a través de procesos empresariales. Actividades económicas complementarias estimadas en alrededor de 325 millones de dólares anuales, derivado del surgimiento de un conglomerado económico de manera orgánica, conformado por entidades de todos niveles y sectores que prestan servicios secundarios a los negocios de corredor, tales como talleres para buques, servicios básicos, transporte terrestre, centro de almacenamiento de carga y combustible, refinerías, etc. Estimulación del ingreso y el desarrollo local municipal, estimado en alrededor de 61 millones de dólares anuales por concepto de utilidades percibidas a través de la asociación de las 58 municipalidades por el proyecto. Estos ingresos aumentarán la capacidad y la autonomía y libertad de estas instituciones para ejecutar obras, programas y desarrollos a mayor alcance y magnitud, creando oportunidades desde lo local. Aquí podemos ver un gráfico en donde se muestran los cuáles han sido los aportes del Canal de Panamá a la economía panameña desde el año 2000 al 2005, los cuales en promedio han sido de alrededor de 2.350 millones de dólares anuales. Esto sería el corredor interoceánico. Todos los análisis realizados para estimar los potenciales impactos del corredor interoceánico en la economía guatemalteca se han basado en un modelo macroeconométrico de equilibrio general, tomando como benchmark principal los efectos del Canal de Panamá en la economía panameña. Cabe resaltar que aunque sean proyectos con muchas diferencias a nivel de infraestructura y operación, los impactos tienen la misma estructura y consecuencias a nivel fundamental y conceptual en el entorno económico. Como se puede ver en el gráfico, se ha estimado que los aportes promedio del corredor interoceánico en sus diferentes tipos a la economía guatemalteca podrían ir siendo del orden de los 2.880 millones de dólares anuales en promedio, tomando como horizonte de análisis los primeros 30 años de operación. Es importante mencionar que todos estos aportes para las actividades económicas, una vez vinculadas y complementadas entre sí, generarán un crecimiento en la circulación económica, la productividad y los niveles de competitividad, los cuales a su vez generarán un desarrollo económico integral en el país. El corredor interoceánico podrá también contribuir a reducir el costo de capital en el país. Esto al brindar certeza económica y oportunidades de inversiones a diferentes niveles y a gran escala. Los niveles de riesgo país, económicos, sociales y políticos podrán disminuir en alguna medida, permitiendo que inversiones ingresen al país con mayor facilidad y a un menor costo, reduciendo barreras económicas. Esto impactaría directamente no solo en las empresas nacionales que deseen captar fondos e invertir en actividades que les permitan crecer en sus operaciones, sino también en los emprendedores que deseen empezar un negocio desde cero. Estos mismos podrían financiar más fácilmente sus negocios o proyectos a un costo menor de capital, multiplicando el efecto de creación de empleo, circulación en la economía y el desarrollo del país como tal. Al mismo tiempo, cabe resaltar que el surgimiento de diversas demandas de productos y servicios derivado de los negocios principales y complementarios al corredor interoceánico, se abrirá un sinnúmero de oportunidades en el mercado para que emprendedores puedan aprovechar y establecer negocios en diversos sectores, industrias y con nuevos alcances a diferentes mercados, no solo locales, sino regionales y globales. El corredor interoceánico permitirá no solo que el país tenga una mayor capacidad de producción a lo interno por el estímulo económico, sino también una mayor capacidad de llevar estos productos a diferentes partes del mundo, así como de recibirlos de la misma manera, generando un incremento sustancial en la matriz de exportaciones e importaciones del país. En términos de volumen y frecuencia de alcance, este incremento se calcula en términos de capacidad instalada, en alrededor de 1 millón de contenedores anuales, tomando en cuenta demandas con socios estratégicos en el Caribe, Centroamérica y México, en un horizonte de 30 años. Con esta actividad se podrán generar divisas que con mayor poder adquisitivo algunas permitirán pagar por las importaciones del país, equilibrando la balanza comercial y asimismo permitirán el servicio de la deuda externa en alguna medida. Existe una correlación directa y positiva entre las exportaciones en un país y el crecimiento económico, por lo que incrementando esta capacidad se podrá generar crecimiento para nuestra economía de manera directa y sustancial. Para hacer una referencia a esta correlación, cuando escuchamos hablar de lugares como Nueva York, Singapur, Shanghái, Los Ángeles o Panamá,
Inmediatamente asociamos con lugares sumamente desarrollados, sumidos en crecimiento económico y comercial a gran escala. Estos lugares fueron hace décadas e incluso siglos lugares sin un desarrollo económico notable. Sin embargo, hasta que se convirtieron en polos comerciales globales, implementando los puertos más grandes del mundo, es que empezaron a crecer y a tomar relevancia en la matriz comercial y económica global. El corredor podrá contribuir a la conectividad centroamericana, no solo entre puertos regionales al aumentar el flujo comercial y las rutas marítimas, sino también en el ámbito terrestre, conectando a los principales centros de concentración y distribución de mercancías ubicados en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Al mismo tiempo, desde una perspectiva global y asumiendo una mejora de la conectividad local centroamericana, así como la integración general como región, el corredor interoceánico podrá conectar a toda la zona centroamericana con los grandes mercados asiáticos, europeos y americanos para fortalecer intercambios en bloque y a gran escala, siendo el corredor la puerta de entrada y salida de mercancías hacia los mercados más grandes y lejanos. Esto al mismo tiempo permitiendo potencialmente la formación de nuevos tratados de libre comercio y alianzas regionales para Centroamérica con el objetivo de facilitar y fortalecer el comercio tanto regional como global de Centroamérica al mundo. El corredor interoceánico y específicamente la finca interoceánica será un activo estratégico para Guatemala. Esta finca y su potencialidad de incidencia en el comercio mundial atraerá a las corporaciones y las capitales más grandes del mundo, convirtiéndonos en un polo no solo de interés geopolítico de inversión y desarrollo, sino también en un socio estratégico, comercial y económico para las regiones y los países más desarrollados del globo. Guatemala al mismo tiempo tendrá una mayor capacidad de negociación de frente a temas globales dentro de la geopolítica, la geoeconomía y el comercio derivado de la potencialidad y el aporte de la finca interoceánica al comercio mundial. Haciendo una referencia a los esfuerzos planteados dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, hemos previsto que el corredor interoceánico de Guatemala podrá contribuir de forma directa y en gran medida a estos mismos. Este plan apunta principalmente a desarrollar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones del Estado. Estos esfuerzos se realizan con el objetivo de reducir la emigración de personas y especialmente jóvenes a Estados Unidos por la falta de oportunidades, la alta tasa de violencia, la pobreza y la informalidad. El corredor podrá contribuir puntualmente a estos 4 pilares en la siguiente forma. Y aunque muchas cosas ya se han mencionado anteriormente, es importante resaltar puntualmente la alineación y compatibilidad entre estos esfuerzos y los efectos del corredor en el entorno regional. El corredor podrá crear y desarrollar infraestructura logística que promueva la integración regional, comercial y económica, así como mejorar la conectividad y la atracción de inversiones extranjeras para el desarrollo de negocios diversos que dinamicen la economía regional desde diferentes sectores e industrias. Potenciar inversiones y desarrollos en materia de energía renovable enmarcados en negocios de economía azul, ligados al corredor multiactividades de la mano de municipalidades y entidades internacionales con el fin de llevar tecnologías, prácticas y conocimiento de punta al ámbito local. Contribuir a crear un sistema de aduanas eficiente, transparente y controlado que permita un flujo de mercancías rápido y seguro dentro del corredor y las aduanas hermanas. Creación de empleos directos e indirectos, abriendo oportunidades de desarrollo profesional, así como la realización social de los jóvenes. Ampliar la inversión municipal en educación, así como facilitar la creación de programas de capacitación y tecnificación con apoyo internacional, además de fortalecer y ampliar el sistema educativo ya existente. Esto a través de las asociaciones con las municipalidades y la distribución de utilidades. El desarrollo de infraestructura con el fin de impactar a las poblaciones adyacentes en materia de calidad habitacional y acceso a los servicios básicos. Y al mismo tiempo, incrementar la capacidad financiera del Estado tanto desde el gobierno central como los gobiernos municipales. Y por último, fortalecer la comunicación entre COCOES, municipalidades y entidades internacionales a través de la alianza público-privada. En conclusión, el corredor podrá ser un instrumento que de diferentes ámbitos contribuye a los esfuerzos que se plantean dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Los impactos y efectos del corredor en el entorno económico, social y comercial en la región son totalmente alineados y armónicos a los esperados obtener por estos esfuerzos, con lo que se puede decir que el corredor podría ser un instrumento catalizador para esta agenda geopolítica. De manera resumida, verificaremos los impactos en América en potenciales socios estratégicos. Los ríos navegables de Estados Unidos tendrían una conexión más cercana con el comercio del Pacífico. El comercio costa oeste Atlántico y costa este Pacífico
Ganaría una ruta eficiente adicional que impactaría directamente en los costos de transporte. Esto al poder consolidar una mayor cantidad de TEUs en la infraestructura del corredor interoceánico y en los barcos de grandes capacidades que permitan alcanzar economías de escala. Por otro lado, el corredor permitiría captar los flujos de mercancías de bajo valor y de alto riesgo, dejando para el transbordo interoceánico de costa a costa realizado por el Ambridge americano únicamente las mercancías con entregas just in time y alto valor unitario. Al mismo tiempo, Estados Unidos ganaría una mayor influencia en las tarifas de transporte con las navieras, incrementando el control sobre el comercio en la región y redistribuyendo riqueza para el continente americano desde los países nórdicos. De esta manera, también representando ahorros para los operadores logísticos y aumentando los niveles generales de competitividad del continente. Para la Alianza del Pacífico, una alianza entre los países de México, Chile, Perú y Colombia, con el objetivo de hacer más eficiente el comercio hacia los mercados asiáticos. Una parte de ese intercambio comercial podría ser consolidado en los puertos del corredor, en donde se aprovecharán las economías de escala, permitiendo el uso de buques de mayor capacidad de carga durante los trayectos más largos. Esto impactaría directamente en el costo de transporte por contenedor entre un 21 y 27%, y asimismo se generaría una oportunidad de negociación de tarifas con las navieras. Guatemala podría convertirse en un socio estratégico comercial para este grupo de países, facilitando su comercio exterior y competitividad. Tomando en cuenta la ventaja de su posición geográfica con respecto a la costa oeste de África, el cual se ha convertido en un mercado emergente y foco de inversiones de varios países en los últimos años, Antigua y Barbuda podría convertirse en un hub concentrador y distribuidor de mercancías regional, además de un socio estratégico para el corredor interoceánico conectando a los mercados africanos del Caribe, del norte de Sudamérica con las economías desarrolladas del hemisferio norte. El puerto de Antigua y Barbuda podría convertirse en un brazo comercial que con esfuerzos coordinados y de interés mutuo se podría impactar en la conectividad de la región así como en el comercio de ambos países. El intercambio directo e impacto comercial que se estima entre el corredor y Antigua y Barbuda es de alrededor de 420.000 contenedores anuales, lo que equivalen aproximadamente a unos 83 buques Panamax y alrededor de 70.5 millones de dólares anuales en promedio. ¿Qué significa el corredor para el mundo? En muy resumidas palabras, el corredor será una ruta alternativa y competitiva para el comercio mundial, conectando las principales rutas comerciales entre Asia, Europa y América, traduciéndose en que alrededor de 10 millones de contenedores anuales de mercadería que podrán llegar a nuevos mercados y otros podrán llegar a menores costos, beneficiando a empresas y consumidores finales en diferentes partes del mundo. El corredor para el mundo podrá significar eficiencia, conectividad, ahorros y diversificación para los grandes flujos comerciales del mundo, lo que se traduce en valor agregado para las economías globales y específicamente el intercambio económico y comercial generalizado. Al final, se logra hacer realidad este negocio y este aporte a diferentes niveles a través de una ruta alternativa, diferente e innovadora y con un valor agregado superior al modelo tradicional de capital. El Corredor Interoceánico de Guatemala es un proyecto privado que se ha enmarcado en un modelo de negocio totalmente distinto, un modelo alternativo de desarrollo. Esto derivado de que el proyecto se sustenta principalmente en la posición geográfica de Guatemala y entendiendo que la posición geográfica del país nos pertenece a todos los guatemaltecos, el proyecto se ha asociado directamente con 10 mancomunidades compuestas por 58 municipios, 224 comunidades, 1.200 cocoes, 184 empresarios y 3.743 propietarios de tierra, además de tener acuerdos con las comunidades indígenas Xinca y Chortí. Esto con el fin de distribuir los beneficios de este gran emprendimiento con guatemaltecos representando diferentes sectores de la sociedad y la región. Este modelo y esta asociación no solo promueven el desarrollo integral como país y población, sino también el empoderamiento y la descentralización del poder hacia el municipio sobre sus facultades otorgadas por la Constitución de la República de Guatemala. Todos aportan algo, unos capital, otros territorio, otros mitigación de riesgo, otros voluntades, etc. Haciéndolo un negocio de todos los guatemaltecos para todos los guatemaltecos. Si a este modelo de negocio le agregamos todavía más valor y lo enmarcamos dentro de los pilares de la economía azul, la cual establece los principios que deben de ser contemplados a la hora de pensar en modelos de negocios nuevos en la comunidad o una región, se podrían potenciar y refinar las externalidades positivas de estos mismos, brindando aún más beneficios para el entorno local, regional y global. Las actividades económicas que se derivarán a partir del corredor interoceánico
siguen y deberán de seguir los principios que rigen los modelos de negocio de la economía azul. Algunos de estos principios son utilizar los recursos que se tienen al alcance localmente, innovando para sacar provecho de los mismos, utilizar los subproductos como materiales para nuevos productos, utilizar modelos inspirados en la naturaleza como la simbiosis, interconectando sistemas y haciéndolos evolucionar, crear múltiples beneficios en un solo proceso, pensar en economías de alcance, en donde la innovación natural conlleva beneficios para todos. En resumen, es responder a las necesidades básicas, introduciendo soluciones inspiradas en la naturaleza, generando múltiples beneficios, incluyendo empleos y capital social, ofreciendo más con menos, y todo embarcado en un modelo de autosostenibilidad. Como conclusión, y estas son algunas palabras de Axon Consulting Group, con respecto a todo lo que hemos hablado anteriormente a lo largo de la presentación, de todos esos beneficios económicos, de todos esos beneficios sociales y comerciales en general, harán que este proyecto se consolide como el principal motor del desarrollo de nuestro país y la región. Miles de personas en el mundo pueden decir que han hecho un buen negocio, pero muy pocas que han cambiado una realidad. Todas las personas que forman parte del proyecto y las personas a las que ustedes representan podrán decir que no solo contribuyeron a crear un negocio factible y rentable, sino a transformar la realidad de una nación y la de los millones de personas que necesitan esa transformación. Todas estas personas ya no tendrán que dejar su país para buscar nuevas oportunidades de empleo, ni deberán de dejar a sus familias atrás para buscar una vida digna, porque el desarrollo lo encontrarán aquí, en su país y en su comunidad. También, por otro lado, tendremos la oportunidad de dignificar nuestra tierra, poniéndola al servicio del comercio mundial de una manera lícita y productiva, y no como un corredor de drogas, armas y personas, como nos ven desde fuera, sirviendo también como un ejemplo para otros países. Seremos un ejemplo de cooperación, un ejemplo de alianza, un ejemplo de desarrollo y por último un ejemplo de país y sociedad. También hay que mencionar que cuando se fundamentan obras de esta magnitud, que cambian estructuras económicas, comerciales y desarrollo tanto regional como global, tenemos que hablar de generaciones enteras y no solamente de las que estamos hoy presentes. Tenemos que ser conscientes que las personas cambian, los alcaldes cambian, los empresarios cambian, los gobiernos cambian, el mundo cambia, pero la visión y la esencia tienen que seguir siendo la misma. Una que responda al interés de una nación y el desarrollo de esta misma a lo largo del tiempo. Es por eso que es imperativo y estratégico formar a las futuras generaciones que se envuelvan y tomen esa visión y la lleven como bandera a lo largo del tiempo, dándoles como herramienta de cambio la plataforma del corredor interoceánico y que así guíen el futuro de nuestro país. Al final, si los jóvenes guatemaltecos y las futuras generaciones van a poder llegar más lejos que antes, es por haberse parado sobre los hombros de gigantes como usted.